todo te saldrá bien. Aleluya. Entonces, para Josué ver ese éxito, esas victorias como hombre de Dios, Dios le da esta clave. ¿Cuál es la clave que Dios le compartió a este hombre de Dios para que viera esa prosperidad, esa bendición de Dios, ese respaldo de Dios? Le dio como clave que nunca se apartara de la ley de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, un hombre que quiera prevalecer en Dios, ¿cuánto quieren vencer? ¿Cuánto quieren prevalecer? Y cuando hablamos de prevalecer, de vencer, estamos hablando de continuar. Amén. No importa las pruebas, las batallas que enfrentamos, las oposiciones que puedan venirnos en este camino, se trata de continuar. De eso se trata, tener éxito en Dios. Cuando usted como hombre, a pesar de las oposiciones que usted pueda enfrentar en la vida, a pesar de las contrariedades, gente que de repente le hace la guerra, usted continúa en su fe, no pierde su fe, se mantiene conectado con la palabra de Dios y con la presencia de Dios. Amén. Porque Josué iba a enfrentar muchos enemigos, iba a enfrentar muchas batallas de ahí en adelante, y por eso Dios le dice a este hombre de Dios: mira, Josué, la clave para que tú puedas prevalecer, no caer ante ninguno de esos enemigos, ante ninguna de esa oposición, guerra que vas a tener, porque te esperan guerra, te espera oposición, te esperan contrarios, pero la clave para que tú no caigas ante ellos está en tu conexión que mantengas, en tu relación que mantengas siempre con la palabra de Dios. Ahí va a estar el secreto de tu éxito. Ahí va a estar el secreto de tu victoria. En que no pierdas tu conexión con la palabra de Dios. Mientras que te mantengas en esa relación con la palabra de Dios, tú vas a prevalecer. Tú no vas a caer. Es más, Dios le dijo en el verso 5, ahí mismo, en Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremendo. Dios le está dando a este hombre claves para prevalecer cuando iba a enfrentar esos enemigos, cuando iba a enfrentar esas oposiciones que iban a venir. ¿Y cuántos saben que la vida cristiana trae oposición? Amén. La vida cristiana trae batallas, trae luchas, trae muchos contrarios, gente que te va a hacer la guerra, gente que va a oponerse a tu avance, en fin. Pero para que no caigamos, sino que ellos sean los que caigan, bendito sea el Señor. La clave es mantener esa relación permanente con la palabra de Dios. A ver, levante sus manos y diga: yo voy a mantenerme en esa relación permanente. Porque una de las cosas que se pierde ante la batalla es esa fe en la palabra, es esa conexión. A ver, es una de las cosas que se puede perder en medio de nuestra oposición. Podemos terminar perdiendo esa relación con la palabra, esa hambre, ese deseo por la palabra de Dios. Tiende a disminuir la fe en lo que dice la palabra de Dios, no en los tiempos buenos, sino en los tiempos de batalla, en los tiempos de oposición. Por eso Dios le dice a este hombre: mira, tú vas a enfrentar muchas guerras, tú vas a enfrentar mucha oposición, tú vas a enfrentar muchos enemigos, pero te digo algo: no permitas que ninguna guerra, ninguna oposición, ningún enemigo te aparte de mi ley, te aparte de mi palabra, porque mientras que estés caminando en mi palabra, no importa la oposición, tú no vas a caer.
oposición. Tú no vas a caer ante esos enemigos. Aleluya. El secreto del éxito está en nuestra relación permanente. Diga conmigo, permanente con la palabra de Dios. O sea que no solamente en tiempos buenos, sino también en tiempos de batalla. Tenemos que mantenernos caminando con esa fe en la palabra del Señor. Así que saluda a alguien, dígale, no pierdas tu relación con la palabra de Dios. No importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa si estás en un momento de alta, no importa si estás en un momento de baja, no importa si estás en un momento de multitud, no importa si estás en un momento cuando de pronto Pablo dijo, solo Lucas está conmigo, todos me han desamparado. Amén. Sin embargo, estos hombres de Dios que experimentaron tiempos de batalla, de oposición, algo aprendo de ellos, y es que nunca ellos perdieron su relación, su contacto, su fe con la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cuánto lo creen así? Bien, el Salmo capítulo 1, verso 3, lo dice de la siguiente manera. Salmo 1, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aleluya. En la palabra está su deleite. ¿Cuántos tienen ese deleite en la palabra de Dios? Dice, en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. ¿Ven? De día y de noche. ¿Medita en qué? En la palabra del Señor. En otra palabra, esto habla de una relación, de una constante relación a través de la meditación en la palabra de Dios. Una constante meditación en la palabra de Dios. Amén. Y dice el verso 3, los resultados dicen que ese hombre que medita en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, dice el verso 3, los resultados dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Ahí está, hermanos. Si usted quiere prevalecer, si usted quiere tener victoria, si usted quiere tener éxito en Dios, muy importante, no le permita a ningún tiempo, sea bueno o malo, que lo desconecte de la palabra de Dios. No le permita a ninguna situación que lo desconecte. ¿Cuántos reconocen que hay situaciones que nos quieren desconectar de lo de Dios? Nos quieren separar, nos quieren enfriar de lo de Dios. No solamente hay circunstancias, hay temporadas de festividades. Amén. Donde usted ve que en esta región, cuando vienen esos bombardeos de fiestas, y ya usted sabe, ¿no?, cuáles son esas fiestas que vienen. Hay una baja en la iglesia. La gente tiende a desconectarse en esos momentos de festividades en su región. Tienden a desconectarse de la palabra. Tienden a enfriarse en la palabra. Pierden el deleite en la palabra. Ya la palabra no les deleita, sino que ahora se deleitan en los placeres, se deleitan en las fiestas, se deleitan en lo de este mundo. Perdieron su deleite en lo de Dios. No solamente en circunstancias que nos quieren separar de la palabra, también hay celebraciones, hay festividades que nos quieren llevar a perder ese deleite por la palabra de Dios. Pero yo le creo a Dios, y aquí está la gente, que no importa la circunstancia ni la festividad que pueda venir, usted va a mantener, alguien levante su mano y diga, yo voy a mantener mi deleite en la palabra de Dios. Yo voy a mantener mi deleite en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esta escritura, Salmo 1, 2 dice, en la ley, habla de un varón que su deleite está en la ley de Jehová. Y dice el verso 3 que ese varón será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no va a caer, su verdor no va a caer, porque en la hoja
está el verdor de un árbol. En otras palabras, no vas a terminar seco, no vas a terminar con un cristianismo frío, apagado, reseco. No. Cuando tu deleite sigue estando en la palabra de Dios, no importa si estás en el desierto, tú vas a ser ese árbol frondoso, tú vas a mantener esa vida cristiana, aleluya, verdorosa, fructífera, aleluya. No vas a perder tu verdor, no vas a terminar como árbol seco, aleluya. No importa la temporada que estés viviendo, vas a mantener ese verdor, ese brillo, ese entusiasmo, ese ánimo, ese gozo, esa alegría, esa pasión. Nunca se va a ir de ti cuando la palabra sea tu mayor deleite. Por eso esta escritura lo dice, que es bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios, en la palabra. ¿Dónde está tu deleite? Porque si tu deleite está en la palabra de Dios, tú no vas a perder tu verdor en la casa de Dios, aleluya. Si tu deleite está en la palabra de Dios, tú no vas a perder, aleluya, tu entusiasmo, tu gozo, tu ánimo, aleluya. Bendito sea el Señor. No importa si estés en un desierto, no importa si estés en un valle, aleluya. No importa bajo qué circunstancias estés, tú seguirás siendo ese árbol lleno de vida, lleno de verdor, y que va a dar su fruto para la gloria de Dios. Así que dígale en fe a un varón que esté cerca, dígale: te veo como un árbol frondoso. Dígale en fe: yo no te veo seco, yo no te veo vacío, yo no te veo apaleado, yo no te veo achicopalado. Yo creo que aquí están esos hombres que son como ese árbol frondoso, que son como ese árbol que su hoja no va a caer. En otras palabras, su verdor no va a caer. No vas a perder tu verdor, no vas a terminar siendo un árbol seco. ¿Dónde está esa iglesia que le dice al mundo espiritual: yo no voy a terminar seco, yo no voy a terminar como rama seca, yo voy a seguir dando fruto para la gloria de Dios? Entonces, cuando hablamos de un hombre exitoso, no estoy hablando de un hombre eximido de pruebas, no estoy hablando de un hombre eximido de batallas, de contrarios, de enemigos, de oposiciones. No, de eso no se trata el éxito en Dios. El éxito en Dios se trata de que en medio de tus opositores, en medio de tus enemigos, en medio de tus contrarios, en medio del desierto y del valle que estés atravesando, tú mantienes tu verdor, tú mantienes tu vida espiritual, tú mantienes tu relación con Dios, tú mantienes tu deleite en Dios, tú no terminarás seco. Que diga: yo no voy a terminar como rama seca, yo voy a seguir dando fruto, mi hoja no va a caer, no voy a perder mi verdor, no me voy a secar espiritualmente. De eso se trata el éxito. ¿A qué pensó? Va a hablar de éxito, entonces quiere decir que no voy a tener más pruebas. No. Ahora que viene la prueba. Sí. Porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido. El éxito se trata de eso, de que en medio de tus pruebas y de tus oposiciones, tú sigas siendo ese árbol frondoso, dando frutos. Como lo dice el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corriente. Esa corriente significa esas batallas que van a tratar de, como árbol, desarraigarnos. Van a tratar de, como árbol, tumbarnos. Son circunstancias, son situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar, que van a venir para tumbar nuestra fe, van a venir para tumbarnos en el propósito de Dios, van a venir para tumbarnos en el llamado de Dios. Pero esta escritura dice que aquel que se deleita
deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, aunque esté junto a corrientes de agua, dice que va a estar plantado. En otras palabras, va a seguir de pie, va a seguir de pie. Dice esta palabra, su hoja no va a caer. En otras palabras, no va a perder su verdor y no dejará de dar fruto. No dejará de dar fruto. Hay gente que solamente mantiene este verdor y estos frutos en tiempos buenos. En tiempos malos terminan tochicofalados, como el Chavo del 8 cuando le da la garrotera. Y mira, hasta el Chavo nos trae revelación. ¿Por qué? Porque la garrotera se la quitan con agua. El agua del Espíritu. Si tienes garrotera espiritual, necesitas que te traiga el agua del Espíritu, aleluya, para que se te quite la garrotera que te tiene ahí todo bloqueado, que te tiene ahí todo achicopalado, que te tiene ahí todo ahí enterrado. Diga conmigo, fuera todo espíritu de avestruz. Porque los avestruces, cuando vienen los enemigos, meten la cabeza en tierra. Ellos creen que metiendo la cabeza en tierra van a ser libres de sus enemigos. ¿Qué tiene que ir por ahí? ¿No quieres estar aquí todavía? Sigo, Padre. Pastor, yo pensaba que había bendecido hoy día el Padre. No se terminó. Porque Dios quiere que sea un árbol plantado. No importa las corrientes contrarias que puedan golpear tu fe. No importa las corrientes adversas que puedan estar tratando de tumbar tu fe. Dios te quiere, aleluya, plantado. Sirve de pie, aleluya, dando fruto, manteniendo tu verdor. No aleluya, tu entusiasmo por lo de Dios, tu fe en lo de Dios, tu ánimo en Dios. De eso se trata el éxito en Dios. De que en medio de las corrientes contrarias y de pruebas que podamos enfrentar, nuestra fe no se venga abajo. Toca el que está cerca de tu fe no se va a venir abajo. Amén. Vas a permanecer en pie con los años. No importa las pruebas, la lucha, las batallas. Pero hay más. En Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice de la siguiente manera. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ¿qué? En ellas. ¿Qué significa esto? Esto está hablando de que Dios nos creó para obras buenas, en otras palabras, para cumplir un propósito. Porque si hay una buena obra, es la obra de Dios. Es trabajar para la obra de Dios o por la obra de Dios. ¿Cuántos creen que esta es una buena obra? Esta es una buena obra. La obra de Dios es una buena obra. Y dice que fuimos creados para buenas obras, o sea, para cumplir el propósito de su obra. Amén. El propósito de Dios. Entonces, el éxito en el hombre está cuando descubre su propósito en Dios y vive para cumplir su propósito en Dios. Amén. Y ustedes saben que no todos llegan a descubrir su propósito en Dios. Y por eso es que viven desconectados de hacer la obra de Dios, de trabajar por lo de Dios. Viven ajeno a ese trabajo, a esas obras. Hay gente que va a vivir toda esta vida en este mundo y solamente al final de su camino van a ver que lo único que hicieron fue
hacer bienes para ellos y para los suyos. Nunca hicieron nada por la eternidad. Nunca trabajaron, mire, el Señor lo dijo así: trabajen no por el pan que perece, sino por el que a vida eterna permanece. El Señor nos reta a trabajar no solamente por el pan que perece, o sea, lo que podamos alcanzar de este mundo. Y usted sabe que hay gente así que vive toda su vida para hacerse de bienes, hacerse de propiedades, hacerse de dinero, riquezas, todo redundando en ellos, y nunca hicieron nada por la obra de Dios, nunca hicieron nada por el reino de Dios. Entonces esta escritura nos dice que fuimos creados. Estoy en Efesios 2:10, vamos a leerlo nuevamente. Dice: somos hechura suya, creados, o sea, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para ejecutar, trabajar en una obra buena. ¿Cuál es esa obra buena? Repito, la obra de Dios. ¿Cuántos saben que esta obra es una obra buena? La obra de Dios es una obra buena. Amén. Entonces, hay gente que no va a descubrir su propósito por el cual fue creado. Que no solamente es para que vengamos a esta vida a trabajar por lo nuestro. Eso es parte. Dios tampoco nos creó para no hacer cumplir con nuestras responsabilidades. Amén. Dios no nos creó tampoco con ese fin. Trabaje por lo suyo, pero también trabaje por lo de Dios. Toca que está cerca, dígale: trabaja por lo tuyo, pero también trabaja por lo de Dios. Cuando usted descubre su propósito en Dios, entiende que no está aquí en esta vida solamente para trabajar para los suyos. Usted entiende que en esta vida que Dios le dio, usted está aquí para trabajar también por una obra buena, que es la obra de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Usted comienza a descubrir eso. Usted comienza a descubrir su propósito en Dios, que tiene que ver con ese trabajo, esa utilidad que Dios espera de nosotros para la extensión de su reino en nuestra ciudad, en nuestra generación que nos tocó vivir. Solamente cuando descubrimos el propósito de Dios, vamos a ser de gran utilidad. Vamos a ser, repito, de gran utilidad para la extensión del reino de Dios. Vamos a ser de gran utilidad para el trabajo que tiene que ver con la obra de Dios. ¿Cuánto? Vamos a ser de gran utilidad cuando descubramos el propósito nuestro en Dios. Es ahí donde vamos a ser de gran utilidad. Por eso, Filemón, que es un libro del Nuevo Testamento, está casi al final de la Biblia. Este libro solamente tiene un capítulo, el libro de Filemón. Capítulo 1, el verso 10, se habla de un tal Onésimo, un tal Onésimo. Y Pablo marca en este hombre de Dios dos temporadas, dos tiempos, en este hombre de Dios llamado Onésimo. Por eso, cuando usted va a este libro, Filemón capítulo 1, verso 10, Pablo le dice a Filemón acerca de Onésimo. Filemón 1:10, Pablo le dice de la siguiente manera: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y mire lo que dice el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Ahí está. Pablo marca en la vida de este hombre llamado Onésimo dos tiempos. Un primer tiempo donde dice Pablo: este hombre no fue útil. ¿Por qué no fue útil?
porque no había descubierto su propósito en Dios. Y es que quien no descubre su propósito en Dios no puede ser útil para lo de Dios. Pero él no se quedó en ese tiempo. Él pasó un siguiente tiempo donde él descubre su propósito en Dios. Y es ahí donde al descubrir su propósito en Dios, él se activa en lo de Dios. Él comienza a trabajar por lo de Dios, por el avance de la obra, por el crecimiento de la obra, aleluya, por extender el reino de Dios, por ser un colaborador fiel de lo de Dios. Cuando quiere que Chipre se levante más gente fiel y colaboradora del reino de Dios. Entonces, este hombre, cuando descubre su propósito, él sale de esa pasividad, de esa inactividad, de esa indiferencia a lo de Dios. Ahora, al descubrir su propósito, él muestra más atención a lo de Dios, muestra más entrega a lo de Dios, muestra más pasión por lo de Dios. Y el hombre se vuelve útil. Y Pablo se toma el tiempo para escribirle a Filemón en su carta acerca de Onésimo, que aunque hubo un tiempo donde no fue útil, no hacía nada por lo de Dios, estaba en lo suyo. Pero Pablo le dice a Filemón: este hombre que antes no hacía nada para Dios, vivía solamente para llenar sus bolsillos de plata, vivía solamente para sus negocios propios y personales, vivía solamente para cobrar una quincena, él vivía solamente para lo terrenal, pero ha descubierto su propósito en Dios. Y ahora, al descubrir su propósito en Dios, resulta que ahora él está mostrando esa entrega, ese servicio, ese apoyo, esa colaboración. El hombre es útil ahora. El hombre, aleluya, se está dejando usar ahora. ¿Dónde están esos onésimos que se van a dejar usar en este tiempo? Que van a ser de utilidad para el avance del reino de Dios. Dígame. Donde al que está cerca, te veo siendo útil para lo de Dios. Pero para que seamos útiles para lo de Dios, tenemos que descubrir nuestro propósito en Dios. Y el propósito en Dios tiene que ver con que no solamente vivimos para nuestros intereses. Dios nos creó, nos dio vida. También para que en este espacio de tiempo que vivamos aquí, hagamos algo. Alguien levante su mano y diga: yo voy a hacer algo más por la obra de Dios. Vamos, levante su mano y dígale: Señor, con tu ayuda yo voy a hacer algo por tu obra. ¿Saben por qué es muy importante que usted tome esa decisión de hacer algo por la obra de Dios mientras que usted viva en esta vida? Porque un día Dios te lo va a recompensar allá en la eternidad. Un día Dios te lo va a premiar allá en la eternidad. ¿Sabes cómo vamos a ser recibidos cuando lleguemos allá en el cielo? Se nos va a recibir con esta frase: ven, buen siervo fiel. O sea, siervo. ¿Y qué es un siervo? Un servidor. ¿Qué es un servidor? Alguien que sirvió a Dios en esta tierra. Alguien que no solamente vivió para trabajar por el César. Aleluya. Sí, trabaja por el César. Trabaja por una quincena. Trabaja por una cuota semanal. Por una cuota mensual. Porque de algo todos tenemos que vivir. Pero nunca se te olvide que el mejor trabajo tiene que ver con tu eternidad, con tus recompensas eternas, con lo que Dios te va a dar allá en la eternidad. Por eso el Señor lo dijo: que quiere dar al hombre ganar al mundo y perder su alma. Así es que ¿cuántos van a ser esos útiles por la obra de Dios? Levante su mano si usted lo va a hacer. ¿Ven? Dios te lo va a recompensar, Dios te lo va a premiar. Entonces hay más. Cuando quiere más. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Mire cómo lo dice esta escritura. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Estamos hablando de características de un hombre exitoso. Un hombre exitoso, dije, número 1 es aquel que mantiene su relación con la palabra de Dios, no solamente en tiempos buenos, sino también en tiempos malos. No pierde su fe en Dios, no pierde su contacto con Dios, no pierde su deleite en Dios. ¡Wow! ¿Cuántos hombres quieren ser así? En segundo lugar,
vimos que para tener éxito en Dios hay que descubrir nuestro propósito en Dios. Porque mientras que usted no descubra su propósito en Dios, usted está errando el blanco de vivir en esta vida. Usted se equivocó al pasar por esta vida con solo trabajar por lo suyo y nunca hacer nada por lo de Dios. Usted se equivocó, ¿por qué? Porque cuando llegue a despertar en la eternidad, usted se va a ver sin recompensas. ¿Por qué? Porque se equivocó al pensar que esta vida solamente había que comer, vestir y pasear. Pensó que la vida era así: comer, vestir y pasear, tener buen carro, tener buena casa. Eso no es todo de la vida. Hay un propósito que va más allá de lo que esta vida temporal nos pueda dar. Hay un propósito que va más allá. Hay algo eterno, hay algo que nos espera más allá de esta vida. Hay una eternidad. Y el Señor lo dijo: trabaje no solamente por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Aleluya. En otras palabras, no te equivoques trabajando solamente por lo que te pueda dar esta vida. Porque por mucha plata que hagas en esta vida, cuando te vayas de esta vida, no te vas a llevar nada de lo que ganaste en esta vida. Por eso Job lo dijo: desnudo vine, salí del vientre y desnudo. ¿O usted cree que cuando usted se va, le van a meter la vaquita en el cajón? Le van a meter la gallinita en el cajón. Le van a meter, ¿qué más? Los patos en el cajón. Todo lo que usted quiera allá en el patio. Los huevos de gallina, los mangos de karate o de zapallo. Nada se va a llevar, no lo vamos a llevar nada. Por eso el propósito de esta vida es descubrir que no solamente tenemos que vivir pensando en esta vida. Hay una vida más allá de esta vida. Hay una eternidad. Cuando usted descubre eso, es ahí donde entonces usted se conecta con el propósito de Dios. Sigue trabajando para esta vida. Sigue trabajando por su quincena. Eso sí, no pierda de trabajar por su quincena. Sigue allí. Toca el que está cerca, dígale: no pierda de trabajar por tu quincena. Sigue trabajando por tu quincena. Pero ¿sabe qué? Hay algo más grande y de más valor que el pago de la quincena que recibes. Aleluya. Hay algo de más valor. Lo voy a repetir. Hay algo de más valor. Hay algo que tiene más valor. Hay algo que tiene un valor eterno. Es lo que Dios te va a dar cuando lleguemos allá arriba. Es la recompensa por haber trabajado por la obra de Dios, por haber hecho algo por la obra de Dios. Aleluya. Por haber hecho algo por llevar la obra de Dios avanzada, a mayor crecimiento. Un día allá arriba Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a premiar. Por eso toca que está cerca y dígale: comienza a hacer algo por el crecimiento de la obra de Dios. Comienza a trabajar por el avance de la obra de Dios. Porque eso no te lo va a remunerar ningún hombre, pero sí te lo va a remunerar a alguien que sabe pagar bien. Y ese que sabe pagar bien, ¿sabe quién es? El que está allá arriba en el cielo. La Biblia dice que Él pagará a cada uno según su obra. Entonces dígale que está cerca: nunca es tarde. Dígale así: nunca es tarde. Nunca es tarde. Onésimo hubo un tiempo que no hizo nada, pero no se quedó en seguir haciendo nada. Él llegó a otro tiempo. Él dijo: voy a pasar a mi siguiente temporada. Ya fue suficiente, aleluya, mis años de no hacer nada por lo de Dios. Ya fue suficiente mis años de no trabajar por lo de Dios. Ya fue suficiente mis años de indiferencia al llamado de Dios. Ya fue suficiente, aleluya, mis años de apatía por hacer la obra de Dios. Y Onésimo llegó a esta decisión. Llegó el día donde él dijo: hoy me levanto, aleluya, a hacer algo por la obra de Dios. Hoy cambio mi temporada. Hoy me activo. Hoy, aleluya, voy a hacer algo. Hoy voy a trabajar. Hoy voy a sumar más familia a la casa
que va a comenzar a trabajar por lo de Dios, que va a comenzar a hacer algo por lo de Dios, que no se va a quedar de brazos cruzados en lo de Dios y permitir que los años sigan pasando y seguir sin hacer nada. Porque algunos creen, piensan que hacen mucho para Dios con venir cada domingo a sentarse. ¿Qué más quieren? ¿Qué digo yo? Confórmese, no sean tan exigentes. No me están viendo que estoy aquí sentadito. Alguien dijo, en la iglesia, dijo un pastor, en un retiro de pastores, yo tengo muchos banqueros. Y todos los pastores, casi pasamos adelante para que nos pusiera la mano en la cabeza y nos transmitiera esa unción de tener gente banquera. Pero después él fue más a fondo en la explicación, porque nosotros nos fuimos por el término banquero de los que trabajan en el banco, pero él no se fue por ese término, él se fue por banqueros que solamente llegan al templo los domingos a calentar la silla. Entonces cuando ya nos profundizó la revelación, ya ahí no quisimos esa unción. ¿Por qué? Porque cada pastor es puesto para despertar el espíritu de hacer la obra de Dios, de trabajar por lo de Dios en su iglesia. Estamos para eso, para despertar tu espíritu, para que tu espíritu se despierte, para que tu espíritu se levante, para que te actives en lo de Dios, para que te reúnas conmigo y me digas, pastor, quiero hacer algo por lo de Dios, quiero trabajar, quiero ayudar, quiero colaborar, quiero ganar almas, quiero irme a un grupo de familia, de los líderes que están visitando los corregimientos, quiero ir con ellos, quiero trabajar, entendí que estoy en esta vida, no solamente por una quincena, aleluya, estoy en esta vida por una recompensa eterna también, y esa recompensa eterna se gana haciendo la obra de Dios, trabajando para el avance de lo de Dios. ¿Cuándo se van a activar aún más por lo de Dios? Dígame. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero hay algo más que nos enseña Primera de Reyes 17:1, donde se habla de un hombre de Dios llamado Elías, donde dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, mira lo que dijo, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Entonces, hablando de ese hombre exitoso, puedo añadir este siguiente punto. Un hombre exitoso en Dios es aquel que vive constantemente en la presencia de Dios. Ahí está. Vive, entiende que separado de Dios nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Un hombre de éxito es aquel que reconoce eso, que no puede vivir sin Dios. Y cuando hablo de hombre, también incluye a la mujer. Lo que pasa es que voy a usar más el término hombre porque estamos celebrando el Día del Padre. Pero entienden que hay madres que son padre y madre también. Y hay madres que no son ni madre ni padre. No, esa no es la mía. Esa es para la otra iglesia. Bien. Entonces, un hombre que quiere prevalecer en Dios, reconoce que sin Dios nada puede hacer, que sin Dios no va a lograr nada, que sin Dios no va a tener esa fortaleza para resistir las pruebas que van a venir, las batallas que te van a sorprender, porque esta vida, hermano, nos puede sorprender con batallas. Nadie está exento de un diagnóstico de muerte. Nadie aquí está exento de un accidente allá afuera. ¿Amén?
Nadie que está exento de que comiéndose un pecado se trae una espina. Nadie, mire, hace unos días nos hablaron de un señor comiendo, se atoró con un pedazo de carne y se murió. Imagínense, cuando él pensó que esa iba a ser su última comida. Entonces nadie está exento de que cuando usted está en el baño, se resbale, caiga y se esnuque y está lleno. Ese fue su último baño. Amén. Nadie está exento de que estando con su esposa, esa sea su última noche. No, ya eso no. Se le paró el corazón. Nadie. Pastor, por favor, no digas esas cosas aquí. Estamos hablando del Día del Padre. Nadie está exento, hermano, de partir, de irse de esta vida. Porque como dijo alguien, para morir hay que estar vivo. Hay que estar vivo para morirse. Nadie está exento de eso. Entonces, como esta vida nos puede traer muchos ataques y sorpresas y amenazas. Por eso hoy más que nunca tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Tenemos que reconocer que necesitamos vivir con Dios, en presencia de Dios cada día. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Porque no se trata ahora de que usted ponga un letrero en su casa. Dios está en esta casa. Pero el que está en esa casa nunca está con Dios. ¿Por qué? Porque nunca ora, nunca lee la Biblia. Entonces, por más letrero que ponga que Dios está en su casa, usted no tiene a Dios nada. Porque el que tiene a Dios en su casa ora, en su casa lee la Biblia, en su casa alaba, en su casa adora, en su casa canta. Eso es que tiene a Dios a través de una comunión, relación con Dios. No es a través de una expresión, sí, Dios está en este carro, Dios está en esta casa, pero el que está en esa carro, en esa casa nunca dobla rodilla, nunca viene a la iglesia. Necesitamos, todo el que está cerca de él, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, en la Biblia se habla de dos reyes. Uno descuidó a Dios, olvidó a Dios, abandonó a Dios, ignoró a Dios. Y otro reconoció a Dios, trajo a Dios a su gobierno, trajo a Dios a su liderazgo, a su nación. Trajo la presencia de Dios a su gobierno. Vamos a leer en Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 al 4. Se habla aquí del inicio de David como rey. Y dice la palabra en Primera de Crónicas 13:1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, mire lo que dijo a toda la asamblea: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y verso 3, que sigue diciendo David: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Ahí está la decisión de este rey llamado David. Él decide que en su gobierno Dios no iba a estar ausente. Él decide que en su gobierno Dios no iba a estar olvidado o abandonado o puesto en un lugar allá distante. No, él decide traer a Dios a su gobierno. Él decide traer a Dios a su nación, a su liderazgo. Es lo que vemos en este verso 3 cuando dice, David dijo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Porque si hay algo bueno, si hay una decisión correcta, es cuando un hombre decide vivir en presencia de Dios, vivir del lado de Dios.
Es vivir buscando a Dios. Si hay una decisión correcta que un hombre pueda tomar en esta vida es, repito, vivir, aleluya, caminando con Dios. Vivir de la mano de Dios. Habrá alguien aquí que lo cree, aleluya. Esa es la mejor decisión que podamos tomar en esta vida. Vivir de la mano de Dios. Vivir en presencia de Dios. Vivir buscando a Dios. Alguien levante su mano y diga, yo escojo buscar a Dios. Vamos, dígalo, levante su mano y diga, yo escojo buscar a Dios. Yo escojo, aleluya, vivir en presencia de Dios. ¿Es así? ¿Lo creen? Entonces, que esta sea su decisión cada día. Cada mañana usted vaya a un tiempo de oración y dígale, Señor, este día, ven y camina conmigo. Porque yo no sé qué casca de dinero me voy a topar en el camino y me va a tumbar y me va a chocar o me va a llevar a chocar mi cabeza con una piedra y hasta ahí llegué. Así que yo contigo estoy seguro. Aleluya. Yo contigo estaré seguro, caminaré seguro en este día. No habrá accidente, no habrá enemigo, no habrá maldición, no habrá nada, aleluya, que pueda hacerme frente. Si voy con Dios, dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, en los días de Saúl, como rey, la presencia de Dios fue ignorada, fue olvidada. No obstante, en los días de David como rey, la presencia de Dios es restaurada, es traída de nuevo, es devuelta a la nación de nuevo. Y si usted es un estudioso de la palabra, por esa razón usted va a ver que en los días del rey Saúl, como Saúl ignoró a Dios, descuidó a Dios, no trajo a Dios a su nación, a su ejército, vemos cómo ellos respondían entonces ante sus enemigos. Vamos a verlo. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13 verso 5, ahí lo dice. Cómo respondía la gente, los soldados, en los días del rey Saúl ante sus enemigos. Primera de Samuel 13:5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Un hijo de nosotros nos preguntaba en estos días, ¿por qué siempre Israel está peleando? ¿Cuántos saben que ahorita mismo Israel está en guerra con una poderosa nación llamada Irán, que tiene armas nucleares? Hay una poderosa guerra allá en el Medio Oriente. Y me preguntaba, ¿por qué siempre Israel ha estado en batalla, en conflicto? Desde estos tiempos bíblicos, miren, como lo dice aquí en Primera de Samuel 13:5, dice, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Siempre Israel ha tenido enemigos, siempre ha tenido contrarios que han querido borrarlo del mapa, han querido desaparecerlo. Pero ¿sabe cuál ha sido la clave de Israel todavía permanecer como nación a pesar de tantos conflictos, de tantos enemigos que ha tenido en la vida? Que ha habido gobiernos que, a diferencia de Saúl, han traído a Dios en medio de ellos. Ahora, aquí mientras que Saúl estaba al frente de ellos como nación, como él, como líder, descuidó a Dios, abandonó a Dios, ignoró a Dios, no lo trajo a su gobierno, no trajo a Dios a su nación, a su ejército. Entonces vemos cómo ellos se enfrentan, vemos cómo ellos responden a sus enemigos sin Dios. Amén, sin Dios delante de ellos o con ellos. Y usted verá que el verso 5 lo dice, vamos a leerlo nuevamente. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Becabel.
Verso 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué dice? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, se escondieron. Ahora pregunto yo en esta mañana, ¿por qué usted cree que ellos respondieron así ante sus batallas, ante sus enemigos, escondiéndose, dando la espalda a sus enemigos, no teniendo ese valor? ¿Sabe por qué? Lo dije antes, porque en los días de Saúl, como líder de la nación, descuidó a Dios, abandonó a Dios. Y esto nos tiene mucho que enseñar a nosotros, que también vamos a enfrentar batallas en nuestra vida, vamos a enfrentar ataques en nuestra vida. Si usted quiere tener ese valor para hacerle frente a sus batallas, no salir huyendo ante sus problemas. No, la mejor manera de solucionar una situación no es huyendo. Usted no ha oído gente que tiene problemas en una barriada. Llega a una barriada, los primeros días, todo sabroso, con los vecinos. ¿Ya? Estamos aquí. Todo nice con los vecinos. ¿Sí? Pero con el tiempo comienzan los vecinos, el perro, el gato, a echarle la caca acá de usted. No puede pasar eso. El vecino comienza, porque esos vecinos que escuchan música en la madrugada a todo volumen y le ponen la bocina a todo volumen. ¿Qué nos viene a la mente? Lo primero que viene es el lugar, el demoniado, diabólico. Tráigalo a su casa. Cuando usted estaba recién casado, todo bien, todo mal. Pero cuando comenzó a pasar el tiempo, ya entonces comenzó a verse la realidad. Por eso cuando uno está en la relación de noviazgo, no vio, o sea, no lo vio, no lo vio, lo va a ver después de casar. En su carácter, en su temperamento, en su realidad, en su testadez, en su obstinación, todas las mañas que pueda tener, usted lo va a ver después, no antes, sino después. Entonces dice la mujer, no, pues el hombre, no, hasta aquí llegué, voy por otro, pensando que va a mejorar su día. Y cuando viendo que salió de Guatemala, cayó en Guatepeor. Sí, porque la solución no está en huir. La solución es estar allí, enfrentar esa situación. Vamos a conversar, vamos a comunicarnos, vamos a hablar y vamos a sanar el corazón. Aleluya. Usted no ha oído esposos que dicen, sí, yo me acuerdo hace 30 años cuando tú dijiste esto. Hace 30 años todavía tiene eso en el corazón. Por eso no pasa aquí, ¿verdad? Todavía que no, vamos a sanar, vamos a solucionar. Aprendamos de la iglesia primitiva que cuando vino la murmuración en Hechos 6 buscaron la solución. Y la iglesia dice, siguió creciendo. Hasta los sacerdotes se convertían a la fe. ¿Por qué? Porque el problema no es el problema. El problema no es el problema porque la vida está llena de problemas. Donde estemos y donde comencemos a estar, a iniciar nuestra jornada, también vamos a tener problemas. Porque debajo del sol, lo que hay es problemas. Eso es lo que hay debajo del sol. Problemas y más problemas. Hay problemas en la casa, hay problemas en la nación. Mire cómo está la nación. Hay problemas allá en el Medio Oriente. Usted dice, yo estoy harto de Panamá. Váyase allá a Israel a vivir. Va a decir, no regresa para acá y una vez. Ay, no, vamos a Panamá. Se dio cuenta. Allá la gente está debajo de la tierra, allá, esperando cuando que la bomba le haga encima. Aquí por lo menos es una lacrimógena. Pero allá bomba de verdad. Así que levante su mano y diga, yo bendigo a Panamá. Yo bendigo mi nación. ¿Por qué? Porque aunque aquí hay batallas, pero cuando usted va a ver las batallas de otros, y eso es a nivel nacional, de la nación, familiar, en todo lugar hay batalla. En toda nación hay batalla.
Entonces, cuando usted compara, mire, la batalla de otro con la suya, eso le va a ayudar a usted a quedarse donde usted está. Porque usted se da cuenta que si usted la está viviendo, allá la está pasando peor. Así que usted dice, no, yo tengo que crecer y madurar y aprender que la vida es problema y yo tengo que hacerle frente, no puedo seguir yendo, cada vez que hay problemas me voy, no. Quédese, tráquese, dé la cara, busque la salida, busque la solución. En Dios siempre hay para toda situación una salida, una solución. Cuando le dan ese aplauso a Dios, aleluya, en esta mañana, gloria a Dios. Siempre no hay una salida para toda situación. Pero estoy insistiendo que es en Dios. ¿Por qué esa gente huyeron? Se escondieron. No tuvieron el valor de hacerle frente a sus problemas, a sus enemigos. Porque Saúl había ignorado a Dios. Y es que sin Dios no podemos tener ese valor. Amén. La Biblia lo dice. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, valor, dominio propio. Cuando usted va a Santiago 4:7 y dice, someteos a Dios. Luego dice, resistir al diablo. Santiago 4:7 lo dice. Someteos primero a Dios. O sea, busca a Dios. Sé un hombre de la presencia de Dios. No olvides a Dios. No abandones a Dios. Hombre de Dios que estás aquí. No te distancies de lo de Dios. Busca a Dios, dice Santiago 4:7, sométete a Dios, búscale, porque en Dios vas a resistir al diablo. Y después que lo resistas, dice Santiago 4:7, ese diablo va a huir de tu barriada, va a huir de la casa, va a huir de la nación, va a huir, aleluya, de la iglesia. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Pero todo comienza con someterse a Dios. O sea, buscar a Dios es la clave de la resistencia a nuestras batallas, a nuestros tiempos de lucha. La clave de la resistencia está en buscar a Dios. Él nos va a dar la capacidad de resistir. Él nos va a dar la capacidad de soportar. Él nos va a dar la capacidad de enfrentar con valor esa batalla. Pero sin Dios, diga conmigo, nada podemos hacer. Entonces, en los días de Saúl, la gente huía ante sus enemigos. Porque Saúl había ignorado a la presencia de Dios en sus días, en su gobierno. Pero en los días de David, miren cómo lo dice esta escritura. Primera de Crónicas 11:9, lo dice así. Primera de Crónicas 11:9 dice, David iba adelantando y creciendo. Miren cómo iba este hombre de Dios ante sus enemigos, ante sus batallas. Él dice que iba creciendo, avanzando. ¿Por qué? ¿Qué termina diciendo el versículo 9? ¿Qué sigue diciendo? Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahí está. Esa fue la clave por la cual David marcó la diferencia ante sus enemigos. Él no huyó, él no retrocedió, él no cayó. Él los sometió, él los venció, él prevaleció ante sus enemigos. ¿Dónde estuvo la clave de su éxito? En que fue un hombre que en su gobierno trajo la presencia de Dios, le dio lugar a Dios, decidió marcar la diferencia respecto a Saúl, porque Saúl pensó que sin Dios él se las podía arreglar, sin Dios él podía solucionar sus problemas, él no necesitaba a Dios. Y hay gente así en esta vida que vive con ese concepto, que ellos sin Dios se la pueden resolver, ellos sin Dios pueden salir adelante, ellos no necesitan estar en la iglesia, ellos no necesitan oír palabra de Dios, para eso tienen esa capacidad y esa fuerza de voluntad, y por ahí se van. Pero aquel que reconozca que necesita de Dios, va a venir a Dios, va a buscar a Dios. No va a distanciarse de los Dios, va a vivir todos los días allí, cercano a Dios, buscando a Dios, humillado ante Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que reconoce, aleluya, que sin Dios no puede hacer nada, sin Dios no puede surgir, sin Dios no puede prosperar, sin Dios no puede ver salud.
Mientras que haya eso en el corazón de que si Dios no podemos hacer, ese pensamiento del corazón nos va a traer a Dios. Yo vi ese pensamiento del corazón nos va a traer a Dios, aleluya. Nos va a mantener humillados ante la presencia de Dios. David tuvo eso en su corazón, a diferencia de Saúl, que pensó que solo se la podía arreglar. Sin embargo, David siempre reconoció: yo necesito a Dios, yo necesito traer a Dios. Por eso es que en su gobierno trajo la presencia de Dios. Y por eso es que aquí en Primera de Crónicas 11:9 dice que él iba adelantando y creciendo. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con él? Porque él estaba con Dios, él trajo a Dios, él se humilló ante Dios, él buscó a Dios, él se volvió a Dios, aleluya. Y Dios se volvió a él. Y por eso, aleluya, este hombre dio éxito, dio avance, dio victoria, dio caer a sus enemigos delante de él. Pero mire cómo lo dice esta otra escritura, 2 Samuel 8. ¿Cuánto le gusta la palabra, hermano? 2 Samuel capítulo 8, mira, me encanta esta palabra como lo dice David. Dice 2 Samuel 8:1, dice: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos. Mire, esos mismos filisteos que Saúl le dio la espalda, que Saúl se escondió de él, que Saúl no tuvo el valor de hacerle frente a esos mismos filisteos, David los derrotó. David los derrotó, dice aquí, 2 Samuel 8:1. Aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Tomó David a meter Ama de mano de los filisteos. Dice el verso 2: derrotó también a los de Moab. Ese era otro pueblo, otra nación. Dice: David también los derrotó y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservar la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo a David. Dice el verso 3: asimismo derrotó también David a Adad-ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Esta era otra nación, otro pueblo llamado Soba. Dice: al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Pero dice el verso 4, hay más, diga conmigo, hay más. Dice: tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, 20,000 hombres de a pie. Desarretó, o sea, en otras palabras, desbarató David los caballos de todos los carros y dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Adad-ezer, rey de Soba. David hirió de los sirios a 22,000 hombres. ¡Wow! Tremendo. Y el verso 6 dice: puso luego David guarnición en Siria y Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y termina diciendo el verso 6: Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuere. Aleluya. Pero ¿quién es el que le da la victoria? Dios. Dios. ¿Por qué? Sencillo. David tuvo un corazón humilde, donde él reconoció que sin Dios él no podía vencer. Él no podía prevalecer ante los enemigos que le iba a traer la vida, las oposiciones que le iba a traer la vida. Él reconoció que sin Dios no podía. A diferencia de Saúl, que Saúl dijo: no, yo no necesito a Dios, yo no necesito ir palabra de Dios, yo con mi fuerza de voluntad y con mis capacidades yo puedo arreglármelas por mí mismo. Y a la hora de los mameyes, como dicen por ahí, fue el primero que se refugió en la embajada de Bolivia. No, tengo chicos. El primero que salió, siendo que allí es así. Provocan, pero ahora son los primeros que salen huyendo. Eso lo vio Saúl. Le dio la espalda a sus enemigos. Terminó huyendo ante sus enemigos, comiendo ante sus enemigos, cayendo ante sus enemigos. Pero David, lo acabamos de leer, cómo derrotó a todos sus enemigos. Y termina diciendo: Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. ¿Cuántos quieren ver victoria? ¿Cuántos hombres quieren ver victoria? Aleluya.
está en tener un corazón que reconozca que necesitamos todos los días buscar a Dios. Ahí está el secreto de tu victoria. Ahí está el secreto de usted prevalecer en medio de sus problemas. Ahí está el secreto de usted tener el valor para sentarse ante ese médico y oír cuál es su dictamen. No importa lo que diga, usted va a estar confiado, su corazón asegurado en Dios. Dice el salmista que el hombre que teme a Jehová, su corazón estará asegurado en Dios. Y sigue diciendo, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque él sabe que aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Aleluya. Y porque Él está conmigo, porque yo estoy con Él. Yo estoy con Él, yo le busco. Yo leo la Biblia, yo vengo a la casa de Dios. Yo participo de los ayunos, cuando saben que estamos en 15 días de ayuno. Aleluya. Entonces, Señor. Y es ahí donde Dios se vuelve a ti. Tu valor crece. Vas a tener más valor a la hora de enfrentar tus circunstancias, tus batallas, tus enfermedades. Vas a mostrar más valentía, más valor. Como David, que a la hora de enfrentar al gigante le dijo: tú vienes a mí con espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te va a entregar en mis manos, y toda esta nación sabrá que hay Dios en Israel. O sea, en la medida en que nos volvemos a Dios, más crece el valor. Amén. Y en ese valor y en esa fe, es ahí donde entonces vas a mirar todas tus crisis, enfermedades, como algo pequeño. Algo que no te va a dar ni frío ni calor. No vas a estar por ahí. Ay, me mandaron a decir que me van a poner gusanera a la mano. ¿Cuánto le ha mandado un mensaje de parte del enemigo? El enemigo da mensajes. Te pone un sapo seco en el portal de la casa y un papelito que dice: así vaya a terminar. La sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que tiene que decir. El que va a terminar seco es el diablo. El que va a terminar seco es esa bruja, ese brujo. Eso es lo que usted va a responder cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está lleno de la presencia de Dios. No hay temor, no hay miedo. Por eso el salmista lo dijo. Él lo dice en el Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Yo estaré confiado. En él no había miedo, no había temor. No porque estaba ausente de batalla, las tenía todas, pero de todas ellas los libró Jehová. De todas esas batallas Dios los libró. Porque el hombre vivió reconociendo que sin Dios en esta vida no era nada. Y quien vive así ve el respaldo de Dios en su vida. Ve la mano de Dios en contra de sus enemigos. Ve la protección de Dios. Ve el favor de Dios. Quien vive reconociendo su necesidad de Dios y se humilla todos los días. Dios, yo te necesito. Necesito tu respaldo, necesito tu cobertura. Y usted se va por ahí: sin ti nada puedo hacer. Sin ti, decía un predicador que reconocía tanto a Dios, su necesidad de Dios, que le decía a Dios en su oración: Señor, si tú no estás conmigo, yo ni siquiera puedo levantar este brazo. Él decía así a Dios en su oración: Señor, si tú no estás conmigo, yo ni siquiera puedo caminar, no podré caminar. Porque él decía: cada paso que doy, que daré en este día, lo voy a dar porque tú estás conmigo y me vas a dar vida y me dará fuerza. O sea, él reconocía a Dios aún en esos detalles. Él decía a Dios: Señor, si tú no estás conmigo hoy, yo ni siquiera podré respirar, se me va el oxígeno.
comida, me voy a atorar. Si voy al servicio no va a salir nada. No. Él decía a Dios, cada vez que iba al servicio y salía de allá, él decía, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ni eso puede hacer, ni eso puede hacer. Entonces, hay que reconocer a Dios en cada mínimo detalle de lo que podamos hacer. Si hoy vivimos un nuevo día, ya gracias Señor, porque es por tu gracia y por tu presencia que me has permitido ver un día más. Si usted puede comer, mientras que usted come, diga gracias Señor, porque puedo comer. Porque hay gente que no puede comer, tiene que pasarle la comida por un tubo, pero usted no necesita un tubo, usted puede comer bien su comida. ¡Dele gracias a Dios! Tenemos que vivir reconociendo a Dios, aún en los detalles más mínimos, porque a veces se nos olvida que todas esas cosas que podemos hacer, se las debemos a Dios. A veces llegamos a pensar que es por nosotros mismos. Puedo levantar mi mano, ¿quién me la quita? ¿Quién me quita eso de levantar mi mano? No, usted la levanta es porque Dios le da la fuerza y la capacidad de levantarla. Cada vez que usted levanta la mano, diga gracias Señor. Cada vez que usted despierte, diga gracias Señor. No es porque yo le merezco un día más, no sé por tu gracia, gracias Señor. Cada vez que usted coma, gracias Señor. Cada vez que esté ahí en el trono, ahí usted sabe dónde, gracias Señor. Cada vez que salgan truenos y relámpagos, gracias Señor. Porque hay gente que ni puede aventosearse. Están inflamados la barriga, no pueden quedarse vientos, vamos a poner términos científicos, para no decir pedos. Cada vez que usted se tire, gracias Señor. Pero eso sí, vaya allá lejos, hermano, no va aquí, que viene la iglesia PS, ¿no? Yo no sé, me salió esa revelación, hermano, yo no sé. Usted recuerde, pero me cayó la revelación. Por palabra la gloria del Señor, hermano, podemos aplausos al que vive y vuelva por siempre. Es que en la presencia de Dios hay gozo. Yo hay gozo. ¿Cuánto de estar contento de estar hoy en la casa de Dios? Porque Dios nos dio la vida para celebrar un día más del Padre. Digo, usted papá, gracias Señor por permitirme ver, celebrar un día del Padre más. Porque tantos padres no pudieron llegar hoy, pero usted llegó, yo llegué. Es motivo para darle gracias a Dios, reconocer a Dios en nuestra existencia, en nuestra vida, en todo lo que podemos hacer. Cuando hay un corazón así, hermano, Dios se complace con ese corazón y le da más vida, más bendición. A Dios le gusta eso, gente que le reconozca el todo. Y en esa alegría de Dios contigo, Dios te va a confiar más. Porque todos los días tú reconoces a Dios. Levanta la mano, gracias Señor. Y tiro pues. Respira, gracias Señor, porque respira. Camina, gracias Señor. Hay que no puede caminar, gracias por estas piernas. Gracias Señor. Y así que David, Dios va a reconocer a Dios. David fue un hombre que reconoció a Dios en su gobierno. ¿Y qué fue lo que dio? Avance, crecimiento, victoria. Dios le entregó a todos sus enemigos. Dios sometió a todos sus enemigos. Levante su mano. Yo declaro que Dios va a respaldarte porque tú vas a tener un corazón para Dios. Y en toda batalla Dios te dará la victoria. Dios te dará la salida. En toda situación Dios te va a llevar adelante. Yo profetizo, aleluya, sobre tu vida, que vas a ver a tus enemigos caer delante de ti, aleluya, porque tendrás un corazón que reconocerás que sin Dios nada somos en esta vida. Hácelo a él bien fuerte, si usted lo cree. Pregúntale a mi esposa cada vez que ella me invita a comer pescado. Cuando yo termino, yo celebro y gracias Señor. Gracias Padre que no me trae una espina hoy. Porque ella lo disfruta, yo no. Yo no disfruto el pescado, no. Porque hace años cuando yo estaba niño, se me fue una espina y me quedó aquí.
Y de lo que yo recuerdo, mi papá me agarró por aquí, me dio unos palmetazos y yo no sé cómo salió ese espino, hermano. Pero salió un espinón así, ¿no? Un espinón, hermano. Así que eso me traumó. Cada vez que yo como que estoy termino, eso sí, lo voy desmenuzando. Yo veo que mi esposa agarra los pedazos y le salen los espinos así. Por un lado, la diabetes me recuerda sale. ¿Cómo hace usted conmigo? ¿Cómo tengo un recado? Pero cuando termino, después de una hora, está luchando con el pecado. Yo le dije, Señor, porque tiene la capacidad de no tragar por el vino. Aleluya, hay que dar gracias a Dios por todo, hermano. Y Dios te va a dar más vida, más años, más fuerza, más salud, más victoria, más bendición, más avance. Aleluya, Dios, gracias. Porque lo que soy te lo debo a ti. Todo lo que soy te lo debo a ti. Todo. Pero la última para terminar y nos vamos a celebrar al Día del Padre. Aleluya. Job 1:5 dice de ese hombre de Dios llamado Job: acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, miren, se levantaba este hombre de Dios de mañana todos los días. Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera él hacía todos los días. Todos los días este hombre se levantaba muy de mañana, ofrecía sacrificios a Dios. En otras palabras, este era un hombre que creía en ofrecer las primeras horas del día a Dios, en dedicar las primeras horas del día a Dios. Y por eso dice el verso 10, ahí mismo en Job 1:10, que Satanás le dijo a Dios acerca de Job. Miren lo que le dijo, verso 10: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea que Satanás vio que alrededor de Job y de todo lo que Job tenía había un cerco de protección espiritual que impedía que Satanás tocara a Job y lo que él tenía. Satanás no podía tocar. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios, al tomar esa práctica de buscar a Dios toda la mañana, las primeras horas del día se las dedicaba a Dios, por los primeros minutos, eso le trajo una protección, una cobertura a él y a todos los que con él vivían. Por eso Job fue un hombre que ante el enemigo, ante Satanás, Satanás no podía hacer cualquier cosa con él. Satanás se veía impedido, limitado. Y eso es algo grande, hermano, cuando nuestros enemigos espirituales, no se asuste que no llegaron a bomba de hasta acá. No creo que llegue hasta acá esa bomba, hermano, no se asuste. Esas son otras bombas. Bien. Entonces, Job entendió que ante su búsqueda de Dios cada mañana le trajo un cerco, una protección. ¿Cuánto quiere tener la protección de Dios? Y no solamente le trajo la protección de Dios, sino que sigue diciendo el verso 10. Vamos a leer de nuevo Job 1:10. Dice: no le ha acercado alrededor a él su casa, todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea que con esta práctica dejó buscar a Dios bien temprano, bien de mañana, antes de cumplir con su responsabilidad diaria. Lo primero que este hombre de Dios hacía era buscar a Dios, ofrecerle los primeros minutos a Dios en oración, leyendo la palabra. Eso le trajo esa protección de Dios. Y número 2, le trajo esa bendición de Dios a la obra de sus manos.
Wow, ¿cuántos lo vieron conmigo? Eso es tremendo, hermano. Cuando usted como hombre busca a Dios, ¿cuántos quieren tener ese respaldo de Dios? Levante la mano, que quieren tener ese respaldo, esa bendición de Dios. Entonces es muy importante para que veamos esa cobertura de Dios fortalecerse en nosotros. Porque hay enemigos que quieren ver cuándo es que esa cobertura se debilita, cuándo es que perdemos esa cobertura. Para ellos tener derecho legal, acceso legal a nosotros. Porque si tienen derecho legal, van a venir a destruir, van a venir a devorar. Porque son enemigos que quieren nuestra destrucción. Amén. Por eso, aleluya, cuando usted decide, como hombre o mujer, buscar a Dios bien temprano, cada día, usted está con esa práctica fortaleciendo la cobertura de Dios. Usted estará fortaleciendo la protección de Dios. Sus enemigos espirituales que quieren destruirlo no podrán, aleluya, no podrán alcanzarte, no podrán cumplir su objetivo en contra tuya. ¿Por qué? Porque se van a chocar con el muro de Dios, se van a chocar con la protección de Dios, se van a chocar con el cerco de Dios. ¿Por qué? Porque en esa casa hay un hombre, hay una mujer que dobla rodillas cada mañana, bien temprano, está buscando a Dios y con esa práctica tiene su cobertura segura para él y los suyos. Y no solamente con esta práctica Job aseguró su cobertura, Job aseguró su bendición. Porque Satanás le dijo a Dios acerca de Job: has aumentado sus bienes sobre la tierra. ¿No habla esto de éxito? Contar con la protección de Dios, contar con la bendición de Dios. ¿Qué mayor éxito que eso? ¿Cuántos quieren contar con esa protección, con esa bendición de Dios? Levanten sus manos. Entonces, tome en serio esta práctica. Cada mañana, cuando usted despierte, dedique unos minutos primero a Dios. Cada mañana cuando yo despierto, yo me arrodillo, comienzo a buscar a Dios. Cada mañana, hermano. 5 de la mañana, 4, a veces 3, estoy ahí con Dios. Todos los días, ahí estoy con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se ve una práctica sencilla, inofensiva, pero he visto mucha protección de Dios. Recuerdo un día aquí en el semáforo aquí del Banco Nacional. Llegué al semáforo, estaba en luz roja, y vi por el retrovisor que venía un carro detrás a toda velocidad. Mi esposa venía y yo no le dije nada para no asustarla, porque ella estaba viendo que el carro venía a toda velocidad. Y yo solamente cerré los ojos y dije: la sangre de Cristo tiene poder. Cuando abrí los ojos y miré el retrovisor, el carro estaba ahí, cerquita, pero no me pegó. Cuando se puso la luz del semáforo en verde, comencé a avanzar. El carro se quedó atrás mío, y yo comencé a avanzar. Y pasando la curva, como quien va para la universidad, de la circunvalación esa, vi que el carro comenzó a meterle velocidad, y lo vi que me estaba ya a punto de golpear. Y de nuevo allí, cuando vi, bueno, ese carro que venía como un toro, así que venía a investir a alguien, clamé de nuevo: la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando clamé: la sangre de Cristo tiene poder, el carro dio un giro que no chocó mi carro, sino que en el giro que dio, hizo así, y al frente mío se estrelló con una palma de esas que estaban en el centro de la calle. Se estrelló con esa palma. Y ese hombre creo que quedó muerto porque quedó bien golpeado ese carro a la velocidad que venía. Entonces, ¿usted cree que esas cosas son casualidad? ¿Usted cree que esas cosas son suerte? Yo creo en la cobertura de Dios. Yo creo en la protección de Dios. Yo creo que hay un cerco a nuestro alrededor. Cuando usted practica esto, cada mañana, si usted se levanta a las 4 o 5 de la mañana, doble rodillas ahí, comience a buscar a Dios. Gracias, Señor, aunque sea unos 5 minutos, 10 minutos, pero cada mañana dele gracias a Dios, que sea lo primero que usted diga, sea gracias, Señor. Y usted va a ver, aleluya, que la fortaleza de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios va a estar con usted. La bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios te va a alcanzar. La bendición de Dios no te va, aleluya, a alejar. Todos los días te seguirá. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Póngase en pie si usted cree esta
esta palabra y desde hoy decida usted ser ese hombre, ser esa mujer exitoso en Dios. No porque usted va a estar exento de pruebas o de luchas o de batallas, no, sino porque usted va a ser un hombre de la palabra de Dios, que no va a perder su relación con la palabra de Dios y con la presencia de Dios.